Bueno, con los varones estuvimos hoy al mediodía y la pasamos muy bien y nos alimentamos muy bien también. Fue muy lindo. Estos eventos de hombres son portentosos. Bien, hoy el tema va a ser el arrebatamiento inminente. Esa es la pregunta, muchachos. El arrebatamiento inminente, o sea, está por venir, está por suceder, podría ser pronto. En primer lugar, la batería se está agotando. Hay que enchufarla. Están boicoteando mensajes. Sí. Está escuchando el piso acá. Bien, en primer lugar vamos a ver unos principios en cuanto a esta temática. En Filipenses, dice Filipenses 3:20, simplemente lo voy a citar, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es uno de los tantos versículos que aparecen en el Nuevo Testamento, sobre todo del apóstol Pablo, que hacían referencia a ese anhelo, a esa expectativa de que Jesucristo habría de venir cualquier momento. De hecho, Pablo tenía esa expectativa. En algún momento hasta decía, espero ser revestido y no desnudado, o sea, refiriéndose a un cambio corporal inmediato en lugar de pasar por la muerte. Él pensaba que Jesucristo venía en cualquier momento y así vivía, con esa expectativa. Ahora, los tiempos fueron pasando y fue un día muy triste cuando se perdió esa expectativa en la iglesia de Cristo. Cuando se descuidó ese anhelo de la pronta venida de Cristo. Cuando ya no se vivía en función de ello. Y ahí entramos en los años oscuros, sobre todo en la Edad Media hasta el 1800 más o menos, donde prácticamente no se hablaba acerca de la venida de Cristo. Recién ahí, por el 1800, se volvió sobre esa temática y empezando a estudiar la Biblia, volvieron a la Biblia de hecho, porque antes prácticamente no se usaba la Biblia. Entonces volvieron a la Biblia y vieron la gran cantidad de pasajes que tenían que ver con la venida de Cristo y fue un gran avivamiento. Empezaron a estudiar ese tema y dijeron, nuestra vida tiene que ser diferente frente al hecho de que Jesucristo pudiera venir en cualquier momento. Y en ese momento, a partir de ese momento, surgieron grandes movimientos de avivamiento, grandes movimientos misioneros. Las misiones se expandían por el mundo entero, pero ya siglo XX la cosa fue mermando cada vez más, al punto tal que lo que tenemos hoy en día muchas veces está justamente asociado con esto de, estamos acostumbrados a una vida enfocado a lo materialista, al humanismo. Y entonces se perdió otra vez la expectativa de la pronta venida de Cristo. Pero Jesucristo había prometido que Él habría de volver. ¿Recuerdan Juan 14, los primeros 3 versículos? Donde Jesucristo justamente anticipa el lugar en el cielo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre y o sea, las dos primeras las sabemos bastante bien, pero el tercero nos cuesta más y es justamente donde Jesucristo muestra su expectativa. O sea, Él está diciendo, mirá, anhelo volver a buscarlos a ustedes, llevarlos al lugar que ya preparé para ustedes. O sea, si Cristo tiene ese anhelo de estar con nosotros, ¿cómo debería ser nuestro anhelo, no? O sea, ¿cómo debería estar preparada la novia para este momento magno realmente increíble? Ahora, en 1 Corintios 15, 51 al 53, encontramos una descripción del arrebatamiento. Vamos a leer y luego el de Tesalonicenses. 1 Corintios 15, 51 al 53, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos,
a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, Pablo se incluye ahí, todavía se dan cuenta ahí, ¿no? Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces tenemos allí un pasaje acerca del arrebatamiento. ¿Cómo va a ser? Los que ya murieron en Cristo van a ser resucitados y los que vivamos todavía para ese momento seremos transformados para ir con el Señor. Y luego 1 Tesalonicenses 4, 3 al 18. Para mí el pasaje más claro en cuanto al arrebatamiento, 4, 13 al 18 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ahí tenemos entonces un par de pasajes que nos resaltan justamente el tema del arrebatamiento de la iglesia. Ahora, vamos a ver un poquito el significado. La palabra arrebatamiento, que recién leíamos, en griego es harpazo. ¿A qué suena en español? Zarpazo, ¿no? ¿Lo que hace quién? El león. Un felino, ¿no? Un gato. Seguramente habrán visto los gatos ahí acercarse sigilosamente a un pájaro y de repente, o sea, ves apenas la cola se mueve un poquito así, ¿no? Y ves cómo se tensan todos los músculos y de repente una explosión de fuerza sobre la presa. Bueno, esa es el origen también de esa palabra. Muestra lo impresionante, lo rápido, pero también para buscar algo, atrapar algo. Esa es la idea de la palabra en el original. Entonces, apoderarse, llevar por la fuerza, así rápidamente. Ahora, esa palabra en la antigüedad, en tiempos bíblicos, se usaba también para ir al encuentro de. Por ejemplo, cerca de la ciudad de Éfeso, allí en lo que hoy es Turquía, se ha encontrado una inscripción donde decía que cuando vino el César Domiciano a la capital de la provincia, que era Éfeso, el gobernador de la ciudad salió al encuentro para recibir al César en este punto donde levantaron esa piedra conmemorativa. Y justamente esa palabra, salir al encuentro, es harpazo. Entonces, ¿qué había pasado? Venía el César y el gobernador de la ciudad salió al encuentro y luego siguieron juntos a la ciudad de Éfeso. Ahora, ¿qué va a pasar en el arrebatamiento? Justamente va a pasar esto. El Señor viene en las nubes y todos los que hemos creído en Él vamos a su encuentro y de ahí juntos al cielo. Pero esto, como recién leíamos en Corintios, es un instante, ¿sí? Un pestañeo, así de rápido. Un abrir y cerrar de ojos va a ser ese arrebatamiento. Va a ser el Señor con una fuerza obviamente poderosísima nos saca de este mundo y nos vamos al cielo. Si ya hemos muerto o un ser querido nuestro muerto en Cristo, va a resucitar, va a recibir su cuerpo glorificado, su alma se junta a un cuerpo resucitado y pasa a estar con el Señor. Y nosotros, nuestro cuerpo es transformado para soportar la gloria celestial. Este cuerpo no puede soportar la gloria celestial, es imposible. Entonces, esto es lo que significa la palabra harpazo. La palabra arrebatamiento es muy importante para tener en cuenta, para diferenciarlo de lo que es la venida de Cristo en gloria, porque son dos eventos bien diferenciados que hoy en día se están mezclando mucho. De hecho, se está cuestionando la existencia del arrebatamiento de la iglesia. Entonces son dos cosas bien diferentes. Hasta en el texto original
significan dos cosas diferentes. El evento, cuándo y cómo va a ser, en primer lugar, solo van a participar creyentes en Cristo. O sea, no van a participar allí inconversos, ni que hablar, pero tampoco van a estar presentes allí los santos del Antiguo Testamento. O sea, no va a ser arrebatado David allí, Noé. No van a participar de esto porque es solo para la iglesia de Cristo. Es el tiempo de la iglesia, desde Pentecostés para acá, hasta la venida de Cristo, van a ser los creyentes. Y el cuerpo nuestro va a ser transformado. Para poder asimilar un poquito los tiempos, me gusta utilizar gráficos. Tenemos la muerte de Jesucristo, que justo estamos celebrando en esta fecha, ¿verdad? Hace 2000 años atrás, murió Jesucristo y Él fue sepultado, pero luego resucitó. Y ahí justamente en 1 Corintios 15 dice primicias de los que resucitaron. Primicia significa lo primero, pero de una gran cosecha. O sea, las primicias era el primer fruto, o sea, sacabas de la vid, sacabas el primer racimo, bueno, esto lo apartabas para llevarlo al templo para consagrar a Dios. El primer manojo de trigo lo llevabas al templo, eran las primicias. Bueno, Cristo, las primicias de los que resucitaron. Y luego los que son de Cristo en su venida, dice en 1 Corintios 15, 22 y 23. Entonces, ¿qué pasa? Desde el momento en que Cristo ascendió, poco tiempo después, sucedió Pentecostés, ¿sí? La venida del Espíritu Santo. Y desde ahí se formó lo que conocemos como la iglesia. Ahora, de la iglesia, obviamente, hay gente que se fue muriendo, ¿no? El apóstol Pablo, Pedro y mi abuelito, todos mis abuelitos, gracias a Dios, mi madre, murieron. Sus cuerpos están en la tierra, pero su alma, ¿dónde está? Con el Señor. ¿Recuerdan lo que dijo Alma de Charo en la cruz? Hoy estará conmigo en el paraíso. O sea, el alma se va al cielo. El alma de los creyentes va al cielo de todas las épocas. Pero el cuerpo, obviamente, se va a la tierra, se desintegra. Pero va a venir el momento del arrebatamiento. Jesucristo viene en las nubes, no viene a la tierra, viene en las nubes, ¿sí? En el aire, y nosotros, si estamos vivos, seremos arrebatados. Si estamos muertos, nuestro cuerpo resucita, va al encuentro del Señor, se une a nuestra alma, que ya está con el Señor porque viene con sus santos, y ahí vamos a pasar a estar en el cielo. Pero aquí en la tierra la vida sigue. Vienen los 7 años de la tribulación. 7 años de los cuales hemos hablado bastante ayer, en donde se manifiesta toda la impiedad, donde se manifiesta todo el engaño en su máxima expresión, porque aparece el anticristo. Y sobre todo en la segunda mitad de estos 7 años viene lo que se conoce como la gran tribulación, o sea, los juicios de Apocalipsis 6 al 19, los juicios de los sellos, de las trompetas, de las copas de ira, van a ser derramados sobre esta tierra en este tiempo allí al final de los 7 años. Ahora, después de estos 7 años, viene Jesucristo. Con nosotros, la iglesia va a vencer al anticristo, al falso profeta, va a haber una serie de juicios en este momento, y ahí va a levantar su reino de 1000 años de paz sobre esta tierra. Acá, literalmente, sus pies estarán sobre el monte de los olivos. Así lo dijo Jesús. Así como los ángeles cuando estaban sobre el monte de los olivos, ¿no? Y los discípulos quedaron mirando al cielo después que Jesucristo se fuera. Los ángeles dijeron, así como lo vieron subir, así volverá. O sea, ¿de dónde salió? Del monte de los olivos. ¿A dónde volverá? Al monte de los olivos. Hay una profecía en Zacarías que lo dice también. Fue subiendo lentamente, bajará lentamente. Bien diferente a lo que es el arrebatamiento. Recién lo vimos, ¿no? Un pestaneo. Nada que ver con esto. Y una cosa es en el aire, otra cosa es en la tierra. Pero ahí ya estaremos nosotros, lo que está en verde acá, nosotros estaremos con el Señor. Ya reinaremos con Él aquí en el milenio.
Luego, después del milenio, simplemente para información, viene una serie de juicios, entre ellos los juicios del gran trono blanco, donde todos los inconversos de todas las épocas van a ser juzgados y lanzados al lago de fuego, y ahí se termina también el planeta Tierra. Así que alguien que te venga y te diga, mira, en un año viene el fin del mundo, ¿qué le puedes decir? ¿Cuántos años mínimo faltarían para el fin del planeta? 1007. Exacto, mínimo. ¿Sí? ¿Por qué? Tenemos 7 años acá, todavía no sucedió el arrebatamiento, así que no sabemos cuánto falta para el arrebatamiento, pero para el fin del mundo, 1000 más 7. O sea, mínimo 1007 años. Y cada año que se muere, obviamente va a ser más. Bien, el evento entonces lo tenemos claro. Ahora, hay muchos que dicen, justamente, vuelvo atrás un momento, que este evento de la venida de Cristo en gloria es lo mismo que el arrebatamiento, o que el arrebatamiento ni siquiera existe. Entonces significaría que la iglesia entra a lo que es la tribulación. No es así, no es así. Hay muchos que están hoy en internet, hay muchos, y lamentablemente varios de nuestras iglesias inclusive están entrando en esa línea, y por eso quiero enfatizar esto. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿en cuánto? El momento del arrebatamiento. Acá tienen los pasajes. Sí, lo tienen presente. 2 Pedro 2:9, sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y un pasaje muy importante, Apocalipsis 3:10. Allí Jesucristo mismo le dice a una iglesia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué momento hay de una prueba global? Hubo una en el diluvio y después todas fueron pruebas locales, ¿sí? Podrían haber afectado, Segunda Guerra Mundial afectó gran parte del mundo, pero no fue global, ¿sí? No fue global. Entonces va a haber un momento en que los juicios van a caer sobre toda la tierra. ¿Cuándo es eso? La tribulación. Pero acá dice que os guardará de la hora de la prueba. La palabra que está allí en el original es muy interesante. Puede significar, la palabra de, puede significar de en medio de la prueba o evitar que entre a la prueba. Pero como está unido a la palabra guardar, guardar de, entonces definitivamente no es de adentro de la prueba, sino antes de la prueba. Para ilustrarlo un poquito. Acá tienen, hoy me llevaron a pasear acá estos bellos paisajes. Imagínense que uno ve en el momento del deshielo, cuando hay mucha agua en estos precisos ríos que ustedes tienen acá, y vemos un chiquito corriendo y sabemos que se va a tirar al río y la correntera lo va a atrapar, se lo va a llevar y se va a morir. Entonces nos tiramos en el medio, lo frenamos antes que se vaya al río. Entonces lo guardamos de caer al río y la probable muerte. Ahora, si hubiera caído dentro del río, lo que nosotros podríamos hacer, si es que lo logramos, es rescatarlo del río. Pero una cosa es guardarlo y otra cosa es rescatarlo. Son dos cosas diferentes, ¿no? ¿Entienden por qué la iglesia no entra en la tribulación? La Biblia lo dice. Así de sencillo, ¿sí? Así que podemos estar tranquilos, no vamos a entrar en la tribulación. Que va a haber situaciones extremas, tuvimos el COVID, tenemos una guerra en Ucrania, tenemos persecución de cristianos atroz en Corea del Norte. Sí, hay situaciones puntuales que pueden ser terroríficas, realmente muy complejas, pero esto no significa lo que va a venir sobre la tierra en el momento de la tribulación. Ahora, en segundo lugar, vamos a analizar una profecía. Entonces tenemos que enfatizar claramente que no hay una señal
dada específicamente para anticipar el arrebatamiento de la iglesia. No hay. ¿Sí? Nadie puede decir, mira, hay una señal en la Biblia que dice, pasa esto y al día siguiente viene Jesucristo. No existe. ¿Sí? No existe. Quizás me digas, ¿y qué de Mateo 24 y los pasajes paralelos, Lucas 21, Marcos 13? Tiene solo que ver con la tribulación. ¿A quién le estaba hablando Jesús? A sus discípulos, a judíos. Y ellos habían preguntado, Señor, ¿cuándo será tu regreso, tu venida? ¿Qué señales hay del fin del siglo? Entonces Jesucristo empieza a decir eso. Da respuestas a lo que habría de pasar con la nación de Israel, con los judíos. Y todas estas señales, lo decíamos ayer, tienen su máxima expresión y cumplimiento en Apocalipsis 6 al 19. Simplemente tienen que leer Mateo 24 y Apocalipsis 6 al 19 y van a encontrar el cumplimiento de la profecía de Mateo 24. Ahora, si estas señales que aparecen en Mateo 24 ya la estamos viendo hoy en día asomarse por el mundo, uno dice, si lo que está destinado para cumplirse en plenitud en la tribulación, ya lo estamos viendo ahora, y entonces sí, la venida de Cristo a buscar a su iglesia realmente tiene que estar muy cerca. No hay señal, pero hay indicios, a eso voy, ¿sí? Pero es interesante lo que aparece justamente en Mateo 24. Vamos a ver algunas cositas allí. Un evento, un paralelo que hace el Señor Jesucristo. Mateo 24, 37 al 39, vamos a leer. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Otra vez, quiero enfatizar, esto está relacionado con la venida de Cristo en gloria a levantar su reino, porque fue lo que preguntaron los discípulos. ¿Sí? Entonces, no es el arrebatamiento. Ahora, Jesucristo traza un paralelo con la venida de Cristo, su venida en gloria, con algo que sucedió muchos milenios antes con el diluvio. Entonces, vamos a analizar ese paralelo un poquito. ¿Sí? Un paralelo. Si Jesús trazó un paralelo del tiempo final al tiempo de Noé, deberíamos mirar un poco más con detenimiento para ver si hay algo para nosotros hoy en día. ¿Qué fue eso del tiempo de Noé? Entonces les invito a buscar Génesis el capítulo 6. Vamos a leer allí algunos pasajes. Puse 6, 1 al 3, pero vamos a leer hasta el 13 en realidad. Me faltó un 1 ahí. Génesis 6, 1 al 13. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegasen los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra.
Y antes de ver algunos temas relacionados con este pasaje, pasan una hoja antes. Allí en Génesis el capítulo 5 encontramos la historia de otro, bueno, ya lo dije, ¿no? Lo iba a poner como pregunta, pero ya lo anticipé. Génesis 5, versículos 22 a 24. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y hay otro pasaje más sobre Enoc. Hay uno en Hebreos 11, versículos 5 y 6, y otro en Judas, los versículos 14 al 16. Y eso es lo que voy a leer ahora, porque tiene que ver con nuestro contexto de Noé. Judas 14 al 16. Tiene solo un capítulo, los versículos 14 al 16. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Evidentemente, Dios quiso que estos pasajes estuvieran en la Biblia para advertirnos. Hay un paralelismo que traza Jesucristo mismo del tiempo de su venida en gloria, después de la tribulación, pero con un tiempo de preparación para ese evento. Un tiempo donde se van a dar ciertas características o condiciones. Entonces se podría saber cuándo sería la venida de Cristo en gloria, comparándolo con el tiempo de Noé. Y eso es lo que vamos a hacer un poquito en esta noche. Acuérdense, es la venida de Cristo en gloria, no el arrebatamiento. Pero si encontramos un montón de cumplimientos ya en nuestro tiempo de lo que sería en plenitud en la tribulación, con más razón entonces estamos cerca del arrebatamiento. En primer lugar, ¿qué se observa allí? Una tranquilidad aparente. ¿Sí? Antes del diluvio. ¿Qué estaban haciendo? Casándose y dándose en casamiento, comiendo y bebiendo, o sea, disfrutando la vida, ¿sí? Sin preocupaciones aparentes. O sea, está todo bien con nosotros, está todo bárbaro. Entonces, una tranquilidad aparente, y realmente es increíble, ¿no? Uno piensa, están a punto de ser consumidos, ahogados por un diluvio universal, y están ahí de fiesta, de parranda, bueno, no quiero decir otras cosas más que ustedes se pueden imaginar. Entonces, estaban buscando su propio placer. Básicamente era eso, buscando su propio placer. ¿Y qué es lo que habíamos visto ayer? Lo vamos a repetir un poquito todavía. ¿Cuál era una de las características de las personas del tiempo final que nombra el apóstol Pablo? Primera tesis. Amadores de sí mismo, amadores de los deleites. O sea, el paralelismo es impresionante, ¿verdad? Bueno, Jesucristo dijo, miren, así como en el tiempo Noé, así va a ser el tiempo final. Ayer veíamos en cuanto al carácter de las personas. Hoy lo vamos a ver en las actitudes, en las cosas que hacían en aquel entonces y lo que el paralelismo para la actualidad. También hay una maldad imperante. Así en Génesis 6:5 decía, la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. O sea, se levantaban y estaban pensando qué cosa mala podemos hacer. O sea, ya no había pensamiento para el bien. Versículo 11 al final, y estaba la tierra llena de violencia. Imaginémonos una sociedad sin leyes. Hay grupos en todo el mundo que propagan la anarquía. Hasta tienen la A, ¿no? Y a veces veo adolescentes o jóvenes con una gran A en remeras. Yo digo, si supieran lo que significa eso. O sea, anarquía. A es no, o sea, todo lo contrario de control, de reglas, de orden, ¿sí? Todo lo contrario. En el tiempo de Noé todavía no había
nacido Moisés. Todavía no existía la ley dada por Dios. Entonces, ¿qué ley tenía? ¿O de acuerdo a qué ley se regía la gente en aquel entonces? La conciencia. Exactamente, la conciencia. Entonces, si la conciencia decía esto está malo, entonces mejor no lo hago. Pero se habían depravado de una forma tan fenomenal que su conciencia, ¿qué le decía? Dale, libre, haz lo que quieras, está todo bien. Ahora, hoy es muy interesante que las leyes, las constituciones de nuestros países estaban basados en los 10 mandamientos. Estaban basados en la ley de Dios. O sea, los principios, por ejemplo, no adulterar, el guardar ¿cómo se llama? La unidad en el matrimonio, no matar, la inmoralidad, el respeto a los padres. Todas esas cuestiones están ancladas dentro de los 10 mandamientos y en diferente forma las diferentes constituciones de los diferentes países han adoptado esos principios. Por eso estuvimos influenciados por el cristianismo, o judaísmo-cristianismo, por principios bíblicos. Estuvimos influenciados. Por eso, hoy, ¿qué estamos viendo? Apostasía. Estamos relegando, alejándonos de todo aquello, estoy hablando en línea general como la sociedad, ¿no? Dejando de lado los principios divinos. Y hasta las leyes, hoy en día, van en contra de esos claros principios. Hoy se fomenta el adulterio, hoy se fomenta la inmoralidad, vos tenés ganas de ser lo que sea, querés ser un delfín, bueno, como te autoperciba, como en Canadá, un hombre de, 56 años, se autopercibía una nena de 6 años, entonces se inscribió en un jardín de infantes. Lo tuvieron que recibir, se vistió de nenita, tremendo granulón, encima un canadiense bien corpulento, ¿no? Y estaba sentado en sillitas como esta, bueno, no sé, no entraba en la sillita, pero imagínense con chiquitos así, un tipo de 50 y largos. O sea, ¿qué te pasa por la mente enseguida? Un tremendo pedófilo o algo por el estilo, ¿no? O sea, bueno, esto es lo normal hoy en día, y hay de vos si hablas en contra de eso. O sea, esto ya no puedes ir en contra. No sé cómo es acá en Neuquén, pero en Buenos Aires, una maestra que trabaja, que se congrega en nuestra iglesia, me mandó la ficha de inscripción de jardín de la escuela donde trabaja y decía, bueno, diferentes datos del alumno que habría que ingresar y decía sexo masculino, femenino, otro. O sea, puedes poner lo que siente el chico ser y así se inscribe. O sea, esa es nuestra realidad hoy. Y obviamente, hacer lo que quieras. En la escuela, el año pasado, de ella, 2 niñas de 6 años se estaban besando. Entonces, claro, los compañeritos empezaron a hacer burla de estas 2 niñas. Entonces las llevaron a la dirección. ¿Y qué hace la directora? Muy bien, estuvieron bien en demostrar ese tipo de afecto y nadie les puede criticar en absoluto. Y hasta hicieron una reunión de padres para rezongar a los chicos que habían hecho burla de lo que estas niñas estaban haciendo. 6 años. O sea, no tenés conciencia de lo que están haciendo. O sea, pero ¿de dónde se promueve eso? Obviamente en los hogares y bueno, la enseñanza, las leyes, etc. Entonces, estamos yendo al extremo opuesto. Una sociedad sin reglas, imagínense el diluvio o la sociedad prediluviana, absolutamente sin leyes, cada uno hacía lo que quería, encima había gigantes allí, o sea, ¿quién se llevaba puesto el mundo? Y el más fuerte. Hoy, ¿quién lo hace? El más poderoso, y generalmente esto está asociado con la plata, ¿sí? Entonces, básicamente estamos viviendo una situación muy similar. Entonces, maldad imperante en todo sentido. Ahora, miren lo que decía Jesús, Mateo 24:12. Mantengan un dedo ahí en Mateo porque vamos y venimos, ¿no? Para Génesis y Mateo. Decía, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra allí, maldad, es anomia. Otra vez lo negativo, ¿sí? El desprecio a la ley.
desprecio a la cortesía, desprecio al orden. O sea, impiedad, anarquía. Básicamente, eso es lo que significa esa palabra. Lo que teníamos en Génesis. Exactamente eso. O sea, haz lo que quieras. Sos tu propio Dios y los otros no importa, ¿verdad? Ahora, si miramos nuestra sociedad hoy en día, tenemos ese tipo de poderosos. Los que manejan los medios. Google, YouTube, Facebook, y etcétera, ¿no? O sea, te pueden sacar una predicación mía que hable en contra de lo que estoy hablando justo ahora. Si esto se publica mucho, de repente el video ya no está. Lo saca. Juicios contra pastores que mostraban cómo deberían ser los matrimonios de acuerdo a la Biblia. Obviamente hablando en contra de lo que hoy es igualdad de matrimonio igualitario, ¿no? Lo bajaron. Su propia organización evangélica le hizo un juicio. Esta es la realidad de hoy. ¿Quiénes son los poderosos hoy, los que manejan los medios? ¿Quiénes son los poderosos de hoy? O sea, te anulan si hablas diferente de lo que piensan ellos. Ellos manejan la opinión pública. No hay democracia, no hay libre expresión. Para algunos, sí. Para una minoría, y esa minoría nos hace callar a todos. Yo no puedo ir en contra y decir, no, a mí no me parece que chico que se sienta niña, si yo lo llamo por su nombre de varón, me puede hacer un juicio. Hoy en día es así. Hay padres que están en las cárceles o profesores que están en la cárcel por hacer esto. Estamos hablando de países cristianos. Disque cristianos, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los poderosos, los gigantes de hoy? Y podríamos hablar del presidente de China, podemos hablar de Putin. ¿Qué dijo Putin anteayer? ¿Qué dijo? Que solo aceptaría la paz, ¿con qué condición? ¿Ah? No. Que se forme un nuevo orden mundial. Son los poderosos, los que manejan nuestro mundo y manda a su ejército para adelante, que se mueran 40.000 más, ¿qué importa? No me interesa. Es su mente enferma y dale. Y del otro lado es exactamente lo mismo, o sea, no tenemos que hacer mucha diferencia, ¿no? O sea, los poderosos hoy manejan todo y están por encima de cualquier ley. Hacen lo que quieran. Apenas tienen el poder político y económico, bueno, estamos viviendo un tiempo absolutamente igual a esos gigantes, ¿no? Es una maldad imperante y bueno, eso lo vemos de una forma realmente terrible por todos lados, ¿no? La violencia en los hogares y los asesinatos, bueno, asesinatos en escuelas, ¿no? Que un tipo entre y empieza a disparar o a propios alumnos, ahora pasó en Brasil, ahí en el sur de Brasil, que entró un tipo con un hacha y mató a 4 niños de 6 años y malhirió a 3 más, una cosa así. Es eso, o sea, tengo ganas de hacerlo y lo hago. O lo estoy haciendo en un jueguito, entonces lo practico en la realidad, ¿no? Inmoralidad aberrante. Eso lo veíamos ahí en Génesis 6:12. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La palabra corrupción allí en hebreo es usado muchas veces por los profetas cuando hablaban de la inmoralidad que había o la corrupción moral que había en Israel. En el tiempo de Noé se destacó por un auge de inmoralidad. Imaginemos una sociedad que no tenga leyes en lo moral. Haz lo que quieras, cuando quieras, con quien quieras. ¿No estamos llegando a eso hoy en día acá también? Sí. Gran escándalo en los medios, ¿no? Por una especie de trata o abusos de menores de personas reconocidas por la sociedad argentina. Pero eso a nivel global. En Francia salió una ley, ahora no me acuerdo si ya salió o estaban por sacarla, que adultos pueden tener relaciones con menores mientras sean consentidas. Porque es la clásica, ¿no? Pero el menor consintió. Si tiene 16 años para arriba, esto ya vale como consentimiento, entonces no es abuso.
Pero claro, una chiquita de 12 y bueno, pero consintió. Pero la estuviste manipulando y no interesa eso. O sea, estamos llegando a eso. O sea, hay proyectos de leyes en diferentes países de liberar justamente eso. Liberar esto. Inmoralidad aberrante en todo sentido. Ya hablamos ayer acerca de lo que era la inmoralidad, la pornografía y todo eso, así que no voy a repetir esto. Y es interesante que cuando se deja de lado a Dios, no se lo reconoce, no lo se engrandece, como dice Pablo en Romanos 1, 20 en adelante, ¿no? ¿Qué pasa a continuación? Si ustedes leen Romanos 1, les voy a leer un par de versículos ahí. Cuando no se reconoce a Dios, bueno, se cae en el hecho de, bueno, vamos a ver que somos un producto del origen de los reptiles, de las bestias, etc. Bueno, creemos en la evolución, básicamente, estaba diciendo el apóstol Pablo ahí. Lo anticipó. Y en el versículo 26, miren lo que pasa como consecuencia. Una sociedad que rechaza, que aleja conscientemente a Dios de su vida, de sus reglas, de sus prácticas, lo que es la apostasía. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Está hablando de lesbianas. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es la descripción literal de nuestro tiempo. ¿Por qué? Dejamos de lado a Dios. Estoy hablando en líneas generales de la sociedad, ¿no? Tiempo no es exactamente lo mismo. Ahora, si ustedes siguen leyendo ahí en Mateo 24, van a encontrar que a continuación traza el paralelo al tiempo de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué había ahí? ¿Cuál era el auge por el cual se hizo necesario el juicio de Dios? Sodomía. La palabra Sodoma produjo la palabra sodomía, que sabemos lo que significa, ¿no? Entonces, Judas habla acerca, el mismo pasaje donde está hablando Enoch también, dice Judas 7, hablando de Sodoma y Gomorra, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Se dan cuenta de los paralelos que hay? Génesis, diluvio, Sodoma y Gomorra, y ahora Jesucristo traza el paralelo al tiempo justo antes de su venida en gloria. Exactamente lo mismo. Pero corrámonos un poquito para acá, porque faltan esos 7 años en el medio todavía. Pero ¿no estamos viendo hoy ya todo eso? Todo, sin excepción. Entonces la inmoralidad es tremenda. 1 de cada 5 búsquedas en internet es pornografía. 1 de cada 5. ¿Saben qué edad es la edad de iniciación a la pornografía en el mundo en general? 8 años. ¿Sí? ¿Saben qué edad es en Argentina? 6. Y uno dice, ¿y dónde va a mirar pornografía? No, no van a mirar pornografía. Están mirando jueguitos. Están haciendo jueguitos en el celular. Padres, cuiden lo que miran vuestros hijos. Aparecen links. O sea, ellos no lo buscan. La pornografía lo busca a ellos. Esa es la iniciación. Cualquiera que tenga un celular hoy en día ya lo vio. Esa es la realidad de las estadísticas. O sea, no nos hagamos los, no, a mi hijo esto no le pasa. Mentira. Si no tiene un celular, en el colegio se le mostraron y ya lo vio. Entonces, tenemos que hablar acerca de estos temas. Obviamente, de acuerdo a la edad, pero advertir, cuidar, controlar, en el buen sentido. Contraseñas de los celulares de los hijos los tendremos que saber. Y del cónyuge también. Y de la mujer también. O sea, va para todos lados. Bueno, no es de extrañar entonces que si tenemos tanta cantidad de abusos, violaciones y hasta en el seno del hogar. Yo voy a muchos campamentos de jóvenes. En el enero estuve en uno. De una pieza de 12 chicas, 6 habían sido abusadas. 50%. Impiedad inquietante. Volvamos a Génesis 6:2. Viendo los hijos de los hombres que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y bueno, tuvieron relaciones, ¿no? Mucho se ha hablado de este pasaje. ¿Quiénes eran esos hijos
de Dios. Demonios, claramente. Algunos dicen que era la línea de Set, la línea que se mantuvo más fiel, de la cual salió Noé, pero básicamente solo se salvó la familia de Noé. O sea, todos los demás se murieron también. Los familiares de Noé, todos, sin excepción. Excepto su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Todos los demás se murieron. Entonces, evidentemente, no puede tratarse de la línea de Set. Tiene que tratarse de demonios. Entonces, estamos hablando de posesión demoníaca o inclusive encarnación de demonios, que podría ser. Si ustedes comparan con 1 Pedro 3:20 y Judas 6, otra vez Judas, estamos en el mismo pasaje todo el tiempo, vemos que allí hubo algo muy aberrante, que hicieron cierta cantidad de demonios en ese tiempo prediluviano. Entonces es un satanismo abierto, y cuando uno entra en lo que es satanismo, ocultismo y estas cosas, siempre está asociado con inmoralidad, pero de la más sucia, la más crasa, la más asquerosa, ¿sí? O sea, no voy a nombrar nada de esto porque realmente es terrorífico, inclusive para adultos. Ahora, Enoc anticipó el juicio allí en Judas 15 diciendo: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los... Y ahora, miren la palabra que utiliza. Para dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, la impiedad, lo contrario a piedad, ¿sí? Lo contrario a Dios y todo lo relacionado con Dios, o sea, la Biblia, la oración, el congregarnos, el servicio, el evangelismo, o sea, lo contrario a lo que Dios quiere. Bueno, eso es la realidad cotidiana de que había en el tiempo de Enoc, y lamentablemente es la realidad cotidiana hoy en día también. Cada vez más, hoy es aceptado y practicado cualquier credo, filosofía de vida que tenga relación con poderes y seres extraños y fuerzas. Todo es aceptado, menos Jesucristo. O sea, puedes practicar lo que se te da gana, puedes llevarlo a los medios, promoverlos en canales de televisión, en la radio, pero no te vengas con la Biblia. No, esto es religión. ¿Y lo otro qué es? Es un credo también, es una religión. Y si creen en la Iemanjá, si creen en la diosa del mar, ¿no? Si creen en la Pachamama, y todavía lo presentan. ¿Cómo era la fiesta que estaba hace poco? Fue un mes atrás, algo así. Desenterrar el diablo. No, acá en Argentina. Acá en Argentina. No me acuerdo, es una fiesta ahí de la cordillera, ¿sí? Del norte. Sí, del norte, claro, del norte. Sí. No es Pachamama, pero bueno, va en la misma dirección, o sea, básicamente. Y es literalmente desenterrar el diablo. Y sacan el demonio ahí, toda una fiesta, y son, no me acuerdo cuántos días, que puedes hacer lo que se te ocurra. O sea, realmente, la borrachera es lo más liviano, y lo otro no lo voy a nombrar otra vez. O sea, libre. Y bueno, el corso, el carnaval, todo. Bueno, esto ya es muy conocido para nosotros. Pero, o sea, ahí es realmente, ya hasta el nombre es. Y estamos volviendo a esos cultos animistas, antiguos. Tenemos una base misionera en Bolivia. Y con Evo Morales, expresidente, ¿no?, de Bolivia, se implementó la obligatoriedad del culto de los pueblos originarios en la escuela cristiana. O sea, tenemos una escuela cristiana con 1.600 alumnos. Tenemos que enseñar esos cultos originarios en una escuela cristiana. A ese punto llegó, y eso desde arriba. Y vino Evo Morales a nuestra escuela, allí en medio del Amazonas. O sea, estamos en medio del Amazonas, y vino a esa escuela. Y de un momento para el otro se cambió todo. O sea, desde arriba. Y vino a mentir a Neuquén. ¿Cómo? Vino a mentir a Neuquén. También. Bueno. Ahora, esto lamentablemente está entrando también a cultos evangélicos. Cuestiones de nueva era son aplicados en cultos evangélicos. Por ejemplo, si ustedes observan un culto de la nueva era,
hay una euforia al principio, cánticos a voz de cuello y saltos y saltos y saltos y saltos por media hora, una hora. Después viene una cosa de un detalle. ¿Sí? Ahí baja de 1000 a 0 las revoluciones y después te abrís a cualquier cosa. Tienen visiones, se caen, patalean, gritan, giran 1000 veces sobre su propio eje. Yo doy 3 vueltas nomás así y ya estoy mareado, ya me mareé con una. Pero pueden girar sin parar, esto dentro de cultos evangélicos. Y lo he visto personalmente, o sea, no me lo contaron, lo he visto. Entonces, estamos viendo cosas y fuerzas y poderes. Jesús dijo algo muy interesante, también relacionado con el tiempo final. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, hicimos milagros, echamos fuera demonios, etc. No os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Nos damos cuenta que esto se está metiendo? Ahora, es interesante que cuando el Nuevo Testamento habla de hechicería, utiliza la palabra farmakeia. ¿A qué suena? Fármaco o farmacia, drogas. A eso voy. Nunca en la sociedad entera, que siempre obviamente hubo hongos alucinógenos y había cultos que tomaban opio o algo por el estilo para producirse un estado más adaptado para recibir revelaciones demoníacas o posesión demoníaca directamente. Pero hoy este flagelo abarca el mundo entero. Lo tenemos por todos lados. Y bueno, como las naciones ya no saben poner freno, y bueno, empecemos a liberar. Bueno, la marihuana ya no... Si es consumo personal, la cocaína si es consumo personal, si no tenés justo medio kilo, entonces zafa, ¿no? Bueno, y ahí te abrís otra vez a todo tipo de aberración propia y hacia otros, la delincuencia, la corrupción. ¿Por qué en esos países están tan metidos en corrupción? Y hay mucha droga. Le dieron lugar a la droga y ahora, claro, mucho dinero y manejas cualquiera. Entonces, ¿qué tenemos? Una impiedad inquietante. Se dejó a Dios de lado de una forma impresionante. Ahora, hay una advertencia constante también, o había una advertencia constante en aquel tiempo. 3 personajes. Enoc. ¿Qué pasó con Enoc? Fue arrebatado. Jovencito él, 365 años, pero en aquel entonces vivían casi 1000 años. Así que al lado de nosotros hoy en día, uno de 80 más o menos, es más o menos la edad, ¿no? Máxima que uno más o menos llega. Entonces sería un joven de unos 30 años, ¿sí? O sea, un pibe, ¿no? Y de repente desapareció. Y evidentemente, por cómo está el texto allí, pareciera que de en medio de los suyos, claro, lo buscaron y no lo encontraron. Un arrebatamiento. Solo hubo 2. Él y Elías, exactamente. Entonces tiene que haber sido un impacto fenomenal, pero era un hombre que se diferenciaba porque andaba con Dios. Se destacó por un testimonio. Se destacó por una advertencia acerca de un juicio que habría de venir. Judas 14 al 16 es Enoc hablando, predicando. Entonces había una voz que ahí todo el tiempo estaba hablando, diciendo, miren, va a venir el juicio, cambien su forma de actuar. La gente no hizo caso. Y a él se lo llevó el Señor. Tiene que haber sido un impacto muy grande en aquella sociedad. No se sabía lo que era el arrebatamiento. Se sabía lo que era la muerte, pero quedaba el cadáver, quedaba el cuerpo. Pero no que la persona entera desapareciera. La segunda persona, Matusalén. ¿Quién fue Matusalén? Hijo de Enoc y el más longevo de toda la historia. ¿Cuántos años? 969. Bien, tenés un premio extra. Tenés un plato más de lo que vamos a comer hoy. 969 años, o sea, casi 1000. ¿Sí? Casi 1000 años. Ahora, ¿saben lo que significa Matusalén? Cuando él muera, vendrá. Eso significa la palabra Matusalén. Evidentemente, Enoc recibió una revelación cuando nació su hijo,
¿Qué significaba eso? O otra definición podría ser, su muerte lo traerá. Cuando haya partido, vendrá. Esos son los significados de Matusalén. Significa lo mismo. Y si ahora agarraran Génesis capítulo 5 y calcularan las edades, van a descubrir que los 969 años de Matusalén terminaron ¿cuándo? No, en el diluvio, en el año del diluvio. Ahí murió Matusalén. No, o sea, murió antes del diluvio, justo antes. Algunos dicen, ¿podría haber muerto con el diluvio? Creería que no, porque justamente era una advertencia andante todo el tiempo. Y que aguante un poco más, que no venga el juicio, ¿no? Y cada vez más y más y más, y se hizo el más viejo. Y ahí viene Matusalén. Ah, menos mal que todavía está vivo. O sea, era un mensaje caminando. Pero murió. Quizás hasta lo asesinaron, quién sabe. Una sociedad tan perversa como aquel entonces. Pero murió y vino el diluvio. Una advertencia. La segunda. Y la tercera, Noé. ¿Qué estuvo haciendo Noé? Pedro dice que era pregonero de justicia. O sea, estuvo hablando, predicando. ¿Cuántos años? 120 años estuvo anticipando el juicio. 120 años en los cuales estuvo construyendo un arca. Imagínense, en aquel entonces, construir un navío que era más grande que una cancha oficial de fútbol, o sea, 140 metros, o sea, más largo que una cuadra normal. En medio de... No había llovido todavía. Nunca había llovido, o sea, no sabían lo que era. Obviamente había ríos, pero nunca había llovido. Entonces, una locura total. Pero hacer una construcción de 3 pisos, pero lo peor, o lo mejor, no sé cómo llamarlo, fue cuando de repente una avalancha tremenda de animales empezaron a entrar al barco. Porque Noé no fue a hacer un safari y atrapar a los leones, a las jirafas, a los rinocerontes. No, entraron solos. Y la gente estaría mirando. Y Noé, pero entran ustedes también. Los animales, los brutos entran. ¿O quién será más bruto? El que quedó afuera, ¿verdad? Bueno, ahí vino el juicio sobre ellos. Entonces, tenemos allí advertencias durante 120 años. Noé predicando, por favor, arrepiéntanse, entren al arca, vengan, sálvense. La construcción de ese enorme barco en un lugar seco. La entrada precipitada de una pareja de cada animal. El anciano Matusalén y el arrebatamiento de Enoc. Eran todos mensajes de advertencia, señales que anticipaban el fin. ¿Fueron tenidas en cuenta? No. ¿Qué dijo Jesús? Así como en el tiempo de Noé. Así como en el tiempo de Noé. Mira, aunque tengas las señales más imponentes, más impactantes, si no querés creer, no las haces. ¿Sí? Estuvo Jesús aquí en la tierra, con las señales más impactantes, confirmando que era el Mesías. ¿Le creyeron? En líneas generales no. Un puñadito nomás. Entonces encontramos allí una similitud fascinante a nuestro tiempo. Imagínense lo que será el tiempo del engaño, la contaminación que será el tiempo después del arrebatamiento. Cuando el anticristo se pueda manifestar con todo su poder. Ya sin el freno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también se va con la iglesia. Entonces ya no va a estar el que redarguye de pecado y de juicio. Ya no va a estar el que está acusando constantemente y llevando a la persona al arrepentimiento. Ya no va a estar el Espíritu Santo. Entonces la maldad explota. Si ahora ya es tan crasa, tan terrible, lo que va a ser la iniquidad en el tiempo después del arrebatamiento de la iglesia va a ser sin ningún tipo de comparación. Ahora, ¿no tenemos allí una señal también? Enoc fue arrebatado antes del juicio. La iglesia
va a ser arrebatada antes del juicio. Miren, esos paralelismos nos hablan, o sea, no son casualidad que estén así en la Biblia. Pero hay un remanente fiel que tiene que pasar por el juicio, pero es rescatado. ¿Quiénes son? Pueblo de Israel. Allí hay testigos. Habíamos visto que había testigos que hablaban, Matusalén y Noé, ¿sí? Que hablaban. En Apocalipsis 7 y 14 encontramos los 144.000, encontramos los dos testigos que advierten y mucha gente se convierte. La mayoría muere como consecuencia de seguir a Dios. Pero Israel como tal, el remanente de Israel, los fieles de Israel, porque también en Israel hay un montón de pecadores y super pecadores, van a ser arrebatados por el juicio. Van a quedarse van a caer bajo la tribulación. Pero también allí vemos que solo un remanente de Israel y de las naciones será salvo. Los paralelos son impresionantes. Entonces, hay una actitud pendiente para nosotros. Hay una frase igual que caracterizó a Enoc y caracterizó a Noé. ¿Cuál fue? La leímos. Los dos caminaron con Dios. En medio de una sociedad absolutamente podrida en todo sentido, ellos dos marcaron la diferencia. Si miramos lo que nos rodea, nos podría causar espanto, realmente. Pero somos llamados a marcar la diferencia, a andar con Dios. ¿Sí? Enoc y Noé, los dos. A su vez, predicar con valor en una sociedad que no quiere escuchar. Hermanos, no se desanimen cuando les cierran la puerta. Cuando tu compañero de trabajo o de estudio se burle de vos. No te desanimes. Estás en el camino correcto. Seguí siendo una luz. Quizás entre alguno a esa arca de salvación. Interesante que el arca, ¿cuántas puertas tenía? Una sola. El que entró fue salvo y Dios mismo cerró la puerta. O sea, Dios decide el momento cuando se termina la gracia y empieza el juicio. No somos nosotros. Advertimos, invitamos, pero la decisión es personal de cada uno. Tener confianza en el Señor. Su promesa fue: yo estoy con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está con vos también. Está en tu situación. Está con los problemas que estás enfrentando en esa sociedad corrupta, podrida, en la cual estamos viviendo. Confianza. Y por eso, dado que ya estamos viendo los nubarrones del inminente juicio de Dios, realmente el mundo se está oscureciendo, y le vemos nuestra cabeza. Jesús mismo decía: cuando vean suceder todas estas cosas, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hermanos, esto nos tiene que llenar de gozo. O sea, estuvimos hablando mucho de lo negativo, pero esto significa, cuanto más oscuro esté, más cerca está la venida de Cristo. Entonces, esto nos tiene que llenar de gozo el corazón, de gratitud, de esperanza, de expectativa, pero también una vida de acuerdo a eso. Jesucristo podría venir la semana que viene, podría venir el mes que viene, podría venir el año que viene, pero como están las cosas en este mundo, podría venir hoy. Estamos viviendo de acuerdo a esa realidad. Estamos en una conferencia en la cual se celebra un aniversario de una iglesia. Qué precioso es poder avanzar, ¿no? Los años, un año más que pudimos estar presente, una luz encendida. No sé si llegamos a otro año más. No lo sé. No, solo Dios lo sabe, y está bien que solo Él lo sepa. Porque si no, dejaríamos estarnos y hasta último momento, ¿no? La clásica, ¿no? No, a último momento te preparas para salir corriendo y hacer lo que tenías que hacer. Y somos así. Pero por eso, si Jesucristo tiene expectativas, quiero que donde yo estoy, también vosotros estéis. Jesucristo pareciera como si estuviera agarrando la manija de la puerta del cielo. Quiero ir, quiero buscar a los míos, quiero que estén conmigo, quiero que vean todo lo que les preparé. Si ya este mundo, lo decíamos hoy con alguien, justo hoy, si este mundo marcado por el pecado todavía es tan bello, ¿no? Sobre todo esta región acá donde los paisajes son espectaculares, lo que será el cielo, lo que será nuestra morada celestial,
Y cuando el Señor diga, bueno, eso era, vamos. Y desaparecemos todos. ¿Todos? Quizás haya alguien entre nosotros que todavía no tomó la decisión por Cristo. Te quedas. Y lamentablemente serás engañado. La Biblia dice, los que escucharon la verdad, rechazaron la verdad, van a ser engañados. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Van a ser engañados. Va a ser demasiado tarde. Entonces te invito, más bien el Señor te invita. Si todavía no estás a cuentas con Dios, pide perdón al Señor por tus pecados, arrepiéntete. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pide perdón y cree en la obra que Cristo realizó allí en la cruz. Recíbelo como tu Salvador. Y te irás con Cristo también cuando venga. Y nosotros tenemos allí una actitud pendiente, ¿sí? Al estilo de Enoc. No fue fácil para Enoc. No fue fácil para Matusalén. No fue fácil para Noé. Pero marcaron una época siendo fieles al Señor, previo al juicio. Nosotros estamos viviendo algo similar. No sabemos cuánto tiempo nos queda, pero que nos pueda hallar fieles. Y como cantamos en esa canción Lema, ¿no? Y que pueda decir, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y la canción decía también, somos peregrinos. Nuestra patria no está acá. Podemos ser argentinos, podemos ser chilenos, podemos ser alemanes, o no sé si hay alguna otra nacionalidad terrenal acá. Pero... claro, cordobés es otra nación, sí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Es el pasaje con el cual habíamos empezado. Era la esperanza, la expectativa de Pablo. ¿Es la nuestra? Y vamos de acuerdo a eso y que podamos decir Maranata. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Y Señor, al meditar en estos temas que por un lado son terribles, son trágicos, son tristes, son de juicio del pasado, pero también del futuro, lo que espera esta humanidad que no quiere saber de ti. Señor, en cada momento, aún en los más oscuros, tenías a tus fieles, tenías a un Enoc, tenías a un Noé, tenías a un Matusalén. Y Señor, queremos ser estos testimonios vivos, estos avisos andantes de que tú vienes, que viene el juicio, pero que todavía hay una puerta abierta, una abierta. No tantas como presenta el mundo, no, una sola. Y que hay que entrar por esa puerta es Cristo. Señor, que podamos difundir este mensaje, ser luz en medio de estas tinieblas que aumentan, en esa impiedad que está por doquier y se está acrecentando a diario. Ayúdanos a mantenernos fieles, aún en medio de tantos embates, en contra de tu palabra, de los principios que encontramos en ella. Señor, nos cuesta muchas veces. Somos objeto de burla, de desprecio, de ataques, de pérdidas quizás, por plantarnos firmes. Pero Señor, queremos ser hallados fieles, como lo fue Enoc y fue arrebatado antes del juicio. Señor, gracias que estas historias, estos paralelismos, y dichas por tu mismo Hijo, nos muestran la realidad de este mundo y el tiempo en el cual estamos viviendo. Ayúdanos a despertar, de dejar el letargo quizás en algún área de nuestra vida, el descuido de tus cosas, y andar contigo cada día. Buscarte cada día en oración, en estudio de la palabra, en el congregarnos, en el dar testimonio como lo hacían Enoc y Noé. Ser fieles a ti y buscar la salvación de las almas. Ayúdanos, Señor. Y si hubiera alguien entre nosotros que todavía no es hijo tuyo, que hoy pueda decir, Señor, sálvame, entra en mi vida, reconozco que soy pecador, te pido perdón, me arrepiento y creo en Jesús como mi Salvador, el que murió en la cruz por mí. Lo recibo.
Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por la comunión. Gracias, Señor, por ser hijos tuyos. Qué privilegio, Señor. Y anhelamos la venida de tu Hijo. Y oramos, Maranata. Ven, Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga.